Bienvenidos en nombre del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad a este evento que se llama Diálogos Online Comenor. En esta oportunidad para presentar a ustedes la recién publicada Ley de Infraestructura de la Calidad en el ecosistema educativo, de altísima, yo diría, importancia para nuestro país. Sin más, permítanme presentarles a nuestro presidente, el maestro Juan Manuel Rosales, quien les dará un mensaje. Mi estimado Juan Manuel, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Un gusto a todos los invitados que se encuentran en la sesión del día de hoy. Me da mucho gusto el poderlos ver aquí. Esta ya es la cuarta sesión que estamos organizando de diálogos online Comenor. Desde que comenzamos a imaginarnos en este tipo de sesiones, lo que veíamos es que teníamos que ser un actor relevante, primero para nuestros miembros asociados, pero también para la sociedad en general, y hablar de temas que pudieran ser de importancia para ustedes. Creo que lo estamos logrando. Les agradezco mucho el que se encuentren conectados. Esta sesión está llena el día de hoy de paneles muy interesantes que se hablarán, ya lo comentaba el ingeniero Alegría, sobre la educación en el marco de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Tenemos participantes de primer nivel que ya nos los irán presentando más adelante. Y bueno, pues les agradezco nuevamente su presencia. Los dejo con un mensaje del director general de la ISO sobre este tema que preparó justo hace unos momentos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Estimadas amigas y amigos, mi nombre es Sergio Mujica y soy secretario general de la ISO. Quisiera agradecer a Comenor por esta invitación para compartir con ustedes algunas de las actividades que la ISO desempeña en el sector educativo. La educación tiene un rol fundamental en nuestra sociedad. La calidad y la accesibilidad de estos servicios tienen un impacto directo en el progreso y desarrollo de un país. Como padre, sé que es esencial para asegurar un mejor futuro para nuestros hijos. A través de las normas internacionales, podemos ayudar a las instituciones educativas a ofrecer servicios de calidad comparables, consistentes y confiables. Este sector presenta, sin embargo, un desafío único. Aunque un proceso educativo exitoso maximiza las posibilidades de éxitos de un alumno, no puede garantizar el resultado. Entonces, ¿cómo podemos evaluar, auditar y certificar a las organizaciones educativas? La respuesta está en la norma ISO 21001, que ofrece un sistema de gestión para organizaciones educativas. Esta norma responde a una necesidad de garantizar que los servicios educativos pueden ser comparables en términos de su gestión y de cómo responden a las expectativas de los grupos de interés, ya sean alumnos, profesores, gobiernos o padres. La ISO 21001 puede ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños y tipos, desde escuelas primarias, públicas, hasta centros especializados privados. Los procesos educativos actuales se focalizan cada vez más en la creación conjunta. Esto quiere decir que la relación tradicional cliente-proveedor se transforma en una asociación colaborativa. La norma ISO 21001 ofrece orientación sobre cómo ofrecer calidad en este nuevo y desafiante entorno. Para completar esta norma, hemos comenzado a desarrollar la especificación técnica ISO TS 21030, que ofrecerá requisitos para la auditoría y certificación. La evaluación de la conformidad es importante, ya que nos da a todos confianza y certeza
sobre el entorno en el que vivimos. Cuando los requisitos obligatorios de evaluación de la conformidad se diseñan y utilizan de forma adecuada, se puede facilitar un funcionamiento y un acceso eficiente al mercado, protegiendo a su vez la salud, la seguridad y el medio ambiente. Nuestro creciente portafolio de normas de estos últimos años refleja la relevancia de nuestro trabajo para el sector educativo. Por ejemplo, la ISO 29993 ofrece requisitos para los servicios de aprendizaje fuera de la educación formal. Y la ISO 29991 aborda los servicios de aprendizaje de idiomas. También contamos con una norma que ofrece orientación sobre las evaluaciones de los resultados y de los servicios de aprendizaje. Y estamos trabajando en una norma para la educación a distancia. ¿Cómo pueden ustedes contribuir? Los animo a promover estas normas entre sus agremiados. También pueden contactar al miembro mexicano de la ISO, la Dirección General de Normas, para apoyar y participar en el desarrollo de estas normas en los comités técnicos de la ISO. Juntos podemos contribuir a una sociedad mejor para todos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de don Sergio Mujica. Sabemos que nos está viendo, que nos está acompañando. Y pues bueno, los dejo en manos de Roberto Alegría. Ojalá y disfruten estas sesiones de diálogos con Comenor que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y ahora, sin más, le quisiera yo ceder el uso de la voz para que nos haga el favor de manejar también esta reunión a nuestro vicepresidente de Asuntos Internacionales, el doctor Mauricio Cárdenas, que obviamente ha sido nuestro cómplice y nuestro animador para poder llevar a cabo esta reunión, este webinar. Doctor, adelante, mi estimado Mauricio. Muy amable, Roberto, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos en este momento como Consejo Mexicano de Normalización para poder hacer una difusión y una promoción, como bien lo menciona el secretario de la ISO, de todas estas normas que están relacionadas con el sector educativo. Para poner en contexto todo esto, bueno, tenemos también lo que es la Ley de Infraestructura de la Calidad de nuestro país, que es la que nos da los lineamientos específicos relacionados con la metrología, la normalización y la evaluación de la conformidad. Haciendo un poco de historia para las personas que no estén tan familiarizadas con este tema, esta Ley de Infraestructura de la Calidad entró en vigor el pasado 30 de agosto de 2020. El 2020 fue un año de muchos cambios para nosotros. Como humanidad, nos llegó la pandemia, nos llegaron los cambios en la ley, estábamos acostumbrados a trabajar con la ley de metrología, normalización, la Ley Federal de Metrología y Normalización en México. Esta ley era una ley que estaba muy enfocada a todas las cuestiones comerciales para que se hicieran cumplimientos con los tratados internacionales y sobre todo facilitar eso, el comercio entre las naciones. Con esta nueva ley viene una parte que es la que yo quiero tomar como relevante antes de cederle la palabra a nuestros expertos en la parte de educación. Esta parte que yo considero muy relevante en la Ley de Infraestructura de la Calidad es que nos habla que el objeto de la ley es dar cumplimiento con los objetivos legítimos de la misma. Y uno de los objetivos legítimos que incluye ya esta Ley de Infraestructura de la Calidad, aparte de todas estas cuestiones relacionadas con lo que es la seguridad, la salud, el medio ambiente, está relacionada con la educación y la cultura. Entonces, creo que es un gran acierto que la Ley de Infraestructura de la Calidad que el día de hoy tiene México
haya identificado este círculo virtuoso que se hace entre la integración de lo que es la parte educativa como parte de un derecho fundamental de las personas y lo que es la integración de estas personas competentes, educadas y con valores que pueden promover en la sociedad un mejor desarrollo. Y bueno, sin más por el momento, le voy a ceder la palabra a la licenciada Sandra Feliciano, que fue la persona encargada de coordinar todos los trabajos que se realizaron para poder generar la norma ISO 21001, la norma de sistemas de gestión en organizaciones educativas, y que participa como cocoordinadora representando al Comité Técnico 232 de la ISO para que se genere la norma 21030, que también nos comentaba de ella el presidente de ISO. Sin más, Sandra, por favor, te cedo la palabra y te agradezco tu participación. Sé que estás en Portugal, llevan unas horas de diferencia y agradecemos mucho lo que es tu compromiso con Comenor y adelante. Sandra está haciendo un esfuerzo doble porque su lengua materna es el portugués, maneja perfectamente el inglés, pero nos va a hacer favor, para hacer mucho más amigable esta plática, de hacerlo en español. Ella lo considera como un portuñol, pero maneja bastante bien el idioma y creo que va a ser entendible para todos, y mejor que sea en este idioma para que todos los podamos entender. Muchas gracias por el segundo esfuerzo, Sandra, y perdón por interrumpirte. Adelante. Gracias, Mauricio. Gracias a CCM, a Comenor, por la invitación. Es un placer estar aquí. Como Mauricio dice, yo no hablo español, yo puedo tentar hablar portuñol, que es como hablar portugués con un poco de accent español, para ver si me entiende mejor do que se hablara en inglés o en portugués. Por tanto, buenas tardes para México, buenas noches para quien está en Europa. Yo voy a intentar ser breve, cumplir los 15 minutos, y voy a hablar muy sencillamente de dos documentos normativos, dos estándares ISO 20001 y la especificación técnica, Technical Specification 21001 y 30. Y vamos a comenzar por el principio. Lo que es la 21001 es un estándar de sistemas de gestión que tiene una aplicación sectorial, por tanto, solo se aplica a un sector de actividad que es educación. Es una norma de requisitos. Esto significa que puede ser utilizada para implementar un sistema de gestión y obtener una certificación acreditada para este sector. El alcance de la 21001 tiene una palabra clave que es currículo. Por tanto, el alcance de este estándar puede ser aplicado en todas las organizaciones que utilizan un currículo para apoyar el desarrollo de la competencia. Y esto puede ser hecho a través de la enseñanza, a través de la investigación. Hay muchas maneras, pero aquí hay que tener un currículo. Si es una organización que no utiliza un currículo, no puede aplicar la 20001. Pero hay muchas organizaciones a muchos niveles de enseñanza que utilizan currículos. Por tanto, esta norma este estándar tiene un alcance muy grande, porque se puede aplicar en el preescolar, básico, secundario, licenciatura, posgrados, programas de capacitación, y independiente del método de enseñanza, que puede ser presencial, puede ser a distancia, puede ser e-learning, puede ser mixto, híbrido, puede ser todos los métodos.
desde que utilicen un currículo para transmitir competencia, para transferir competencia para los estudiantes. Puede ser aplicado en organizaciones públicas o privadas, grandes, pequeñas, medianas, incluso puede ser aplicada en departamentos, pequeños departamentos de capacitación dentro de organizaciones de otros sectores económicos. Por ejemplo, el departamento de capacitación de Renault o de Ford o de una otra marca auto puede aplicar la 20.001. Particularidades que hay que tener en cuenta. La 21.001 no se puede aplicar a quien produce únicamente productos educativos. Un ejemplo, si yo he hecho libros para educación, yo no puedo implementar 21.001, puedo implementar 9.001, pero no la 21.001 porque vamos atrás otra vez a la palabra clave, porque si yo he hecho libros para educación, yo no utilizo un currículo para transmitir conocimientos y para transmitir capacitación. Por tanto, esto es solamente para organizaciones de todos los tipos y dimensiones, pero que utilicen un currículo. Por tanto, en conclusión, lo que no es 21.001, no es un estándar para certificación de servicios o productos, no es para sistema de gestión, no es una aplicación sectorial de la 9.001, y esto es una confusión muy común, que las personas piensan que es una aplicación sectorial de 21.001, no es porque es un estándar que transciende el concepto de gestión de la calidad, porque va a cubrir otros conceptos. Y eso se ve muy claramente en los principios, porque la 21.001 tiene un set de principios que es una herencia de la 9.001, pero tiene más otros que son muy particulares de la 21.001, que es el principio de la responsabilidad social, de la accesibilidad y equidad en educación, de la conducta ética en educación, de la seguridad y protección de los datos. Y cuando hablamos de lo preescolar, tiene ainda algunos principios extra como el respeto de los derechos del niño y el fomento del juego y de la autonomía y todos esos conceptos que hacen parte de la enseñanza de niños pequeños. Por tanto, transciende la calidad. Se habla de calidad en educación, pero hay requisitos para garantizar muchos otros conceptos en educación. La estructura de la 21.001, como está alineado con el anexo SIL de la ISO para normas de sistema de gestión, sigue una estructura común a todas estas normas y tiene algunos anexos, un anexo con requisitos adicionales para la primera infancia, y algunos anexos que son guidelines, que son guías para ayudar a las organizaciones a implementar los requisitos que tiene en la norma, en el estándar. Si vosotros quieren tener una idea más detallada de toda la estructura y las subcláusulas de este estándar, pueden clicar aquí. Yo pienso que los slides van a ser distribuidos. Pueden clicar aquí porque aquí, si clicarem aquí, van a tener una página web de ISO que tiene todo el índice de la estructura de la 21.001. ¿Por qué ISO ha decidido hacer esta norma? Esta norma ha sido el culminar de 20 años de trabajo de normalización en educación, y una de las razones para hacerla ha sido las críticas del mercado
para la utilización de la 9001 en educación, que las organizaciones educativas criticaban mucho diciendo que la 9001 no usaba una terminología amigable de la educación, que los requisitos no estaban adaptados en su secuencia a los procesos de educación y formación, y todo esto hacía con que la 9001 era posible de implementar, pero era muy difícil de traducir sus requisitos para el sector educativo. Pero mesmo con todas estas dificultades, cuando vamos a mirar el histórico de certificación acreditada con ISO 9001 en educación, tenemos más de 20.000 certificaciones. Permanentemente el sector educativo en términos de cuantificación de número de certificaciones acreditadas siempre estuvo en el primero tercio de todos los 39 códigos de actividades sectoriales del IAF. Por tanto, siempre hubo mucha voluntad, mesmo con todas estas dificultades, de implementar sistemas de gestión en el sector educativo. Y por eso había que crear algo mucho más amigable del sector y algo que pudiese concertar todos los esfuerzos de 20 años que vinieron desde IWA 2, que ha sido publicada en el año 2000, y esa sí era una aplicación sectorial de 9001, pero otras normas formales y no formales, algunas propietarias, en educación. Por tanto, cuando hablamos de ISO 20001, hablamos de una norma que consideró todas estas y que ha sido una decisión del ISO TMB, Task Management Board, una resolución de 2013. Y por tanto ha sido una norma que, mesmo tendo todo este trabajo, atrás ha demorado 5 años a ser publicada. Una norma muy grande, con un alcance muy grande, que ha sido muy complicada de conseguir el consenso internacional. ¿Cuál es la situación actual? Lo que sabemos, y nunca sabemos si sabemos todo que se pasa en el mundo, pero lo que tenemos conocimiento es que hay implementaciones y certificaciones allá en Alemania, China, Colombia, India, Líbano, México, Perú, Portugal, Saudi Arabia, Emiratos Unidos, y yo pienso que hay algunas en Italia, en Francia, pero no tengo confirmación. En términos de esquemas de certificación acreditados para esta norma, sabemos que los hay en India, en los Estados Unidos de América y México, que ha sido el primero a publicar un esquema de certificación acreditado. Y el futuro, lo que estamos envisando en este momento, estamos a comenzar a desarrollar la norma, la especificación técnica, Technical Specification 21030, que va a complementar la 17021, que es la norma que tiene las reglas para los organismos de acreditación poder acreditar los organismos de certificación que hacen las auditorías en las organizaciones educativas, y va a complementar esta norma con especificaciones técnicas muy direccionadas para el trabajo que los auditores y los organismos de certificación tienen que hacer cuando están auditando una organización educativa, porque hay criterios y formas de actuar diferentes en este sector. También para el futuro estamos en las vísperas de la primera revisión de la norma 21001, y como expectativas que tenemos es continuar alineada con la nueva 9001, que va a ser revisada también. Un incremento de requisitos para a educación de primera infancia,
porque esto ha sido algo que ya habíamos planeado en la primera versión. Tal vez incluir un anexo para la investigación, un anexo para una norma propietaria en Europa, que es ENCA y tiene una fuerza muy grande, y trabajar el concepto de educación híbrida que se está demostrando ser muy importante con la pandemia, porque tenemos que preparar toda la educación para ser presencial, no presencial, e-learning mixto, y tenemos que ser capaces de cambiar muy depresa, muy rápido con estas situaciones de pandemia. Y por fin, gostaria de dejar-vos un desafío a participar en estas dos actividades que describí, en el desarrollo de la especificación técnica 21030, si se ayuntan al Joint Work Group 58, o a la revisión de la 21001, si se ayuntan al TC232 Work Group 7. Por tanto, estos dos grupos van a trabajar lo que describí, y yo gostaria de ter más expertos en los dos grupos a trabajar con nosotros. Y finalmente, si tiene alguna pregunta, yo no sé si va a haber un question and answer aquí, pero si no, pueden por las preguntas en el chat, y pienso que Comenor me podrá enviar las preguntas y yo respondo por email. Gracias a todos. Muchas gracias, Sandra. Te agradezco mucho la presentación. Creo que fue muy clara, muy sintética. También les comento que si gustan hacer alguna pregunta por el chat, todas las preguntas las estamos registrando. Se van a seleccionar después del final de cada panel las que sean mucho más relevantes, y vamos a tratar de dar respuesta. De cualquier manera, por cuestiones de tiempo, si no podemos responder como parte del evento, todas las preguntas se van a responder al correo electrónico o a las personas que nos los están enviando como parte del compromiso de Comenor. Muchas gracias, Sandra. Para continuar, vamos a presentar a Iván Fernández Suárez. Antes de hacerlo, yo les quiero comentar rápidamente que cuando estábamos desarrollando este evento, platicaba yo con Roberto Alegría, nuestro director de Comenor, y pensábamos en la vinculación precisamente de la Ley de Infraestructura de la Calidad con los sistemas de gestión. Y de alguna manera veíamos que la ley de manera explícita no habla de los sistemas de gestión, pero de manera implícita a lo que va es a la mejora continua. Y estos sistemas de gestión, llámese sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, todas las ISOs de sistemas de gestión están enfocadas a esto, a tener la mejora continua. Y la estructura de alto nivel que maneja la ISO para estas normas de sistemas de gestión es muy clara y muy concisa, sobre todo en lo que es su proceso. Identificar cuál es el contexto de la organización. Después de haber identificado ese contexto de la organización, el poder tener una identificación de peligros, de riesgos, de ver cómo estos peligros y estos riesgos afectan a las partes interesadas, y con base en eso desarrollar planes y programas que se integren para lograr la mejora continua de lo que aplique, de la parte de calidad, de la parte de medio ambiente, de la parte de educación, etcétera, etcétera. Les comento esto precisamente para dar pie a la presentación de Iván. Iván es experto en prevención de riesgos. Él nos acompaña desde España. Él está colaborando en la Universidad de La Rioja, allá en ese país, y pues él conoce muy bien esta parte de cuáles son los retos y las oportunidades que tiene la educación al día de hoy con este cambio que estamos viviendo
con la situación de la educación a distancia, sobre todo. Entonces, su ponencia es denominada Educación a Distancia, Retos y Oportunidades, y es parte de nuestro primer panel, que lleva como título Sistemas de Gestión en Organizaciones Educativas, Educación a Distancia, Retos y Oportunidades. Sin más preámbulos, Iván, si me haces favor de tomar la palabra, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a Comenor por la invitación, por permitirme formar parte de esto. En primer lugar, pues agradecer a Comenor que me hayan invitado a formar parte de este panel y de esta conferencia tan interesante. Al final vamos a hablar de educación y creo que es algo que a todos nos afecta. Personalmente a Mauricio, pues también le quiero agradecer pues la invitación personal y que hayan contado conmigo en esta modalidad. En esta modalidad que al final pretende pues buscar de una forma pues lo más didáctica posible, de lo más orientativa posible, cómo se intercalan todas estas normas, cómo podemos intercalar pues todas estas normas que vemos en el día a día, que podemos implementar a nivel internacional y que al final nos permiten pues ser mucho más efectivos en lo que hacemos. El objetivo aquí siempre es pues lograr disponer de una situación que nos permita implementar una norma que nos permita mejorar, como comentaba Mauricio, avanzar un poco en esa mejora continua y permitirnos pues triunfar. Aquí cuando me hacían la sugerencia me pedían pues que hablásemos de retos y oportunidades. Y no cabe ninguna duda que está habiendo un cambio pues muy profundo en la situación de la educación. Al final hemos pasado por la pandemia de una educación presencial a vernos abocados a una educación digital, a una educación a distancia. A mí me gusta hablar de educación digital, aunque la norma 2994 habla de educación a distancia. Y ha cambiado incluso el paradigma del educador. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar que la figura del profesor pues era una figura de conocimiento absoluto en la que realmente pues entregaba esa sapiencia que tenían los alumnos y en las que pues tenía el manejo absoluto de los conceptos. Ahora, yo como profesor en ningún momento me siento así. Me siento como una persona que guía, que orienta, que facilita un poco el aprendizaje, pero en ningún momento puedo enseñar porque los conocimientos están absolutamente disponibles. De hecho, concretamente en la educación digital, lo que ocurre es que desde el primer momento, en cuanto hay una matrícula de un alumno, dispone de las presentaciones, dispone de los contenidos, dispone de las tareas, dispone de absolutamente toda la información. No tiene que captar apuntes como se hacía pues, a la antigua usanza, como se hacía antiguamente en otros modelos de educación. Quizás uno de los retos fundamentales pues, sea precisamente ser capaces de adaptarnos, ser capaces de comprender pues, los profundos cambios que están ocurriendo en este sentido. Uno de ellos, que creo que es muy importante, pues, es la seguridad de la información. Lo enlazamos con ISO 27001. ¿Por qué motivo? Porque anteriormente acudíamos a un centro educativo, discurríamos entre aulas, en una institución ya de un carácter concreto, y la única parte que realmente mostrábamos pues es directamente nuestra imagen física. En este sentido, ahora mismo es totalmente diferente. Lo estamos viendo con el teletrabajo. Estáis viendo mi casa, estáis viendo mi domicilio, el alumno muestra su imagen, muestra su equipo informático, muestra la capacidad que tiene para tener una buena conexión a Internet. Pueden aparecer incluso familiares en la imagen. Y asistir a un modelo de educación de este tipo conlleva pues, responsabilidades importantes a nivel de seguridad de la información. Fíjense que una situación que me está ocurriendo mucho y ligándolo con otra norma, con ISO 45000, es la siguiente. Yo cuando voy a una empresa y quiero diseñar un puesto de trabajo, no tengo ninguna limitación. Puedo diseñar un puesto como el que tengo ahora mismo, un equipo informático, una silla, una mesa. Puedo hacer un estudio ergonómico, puedo efectuar una medición de iluminación, puedo ver si el ambiente térmico es adecuado y como técnico de prevención puedo analizar el puesto perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando el COVID nos ha enviado a nuestras casas y hemos tenido que teletrabajar de forma continuada? Pues que yo no puedo acceder al domicilio de un trabajador porque no puedo violar su intimidad. Es algo que no me está permitido. Hay un concepto de invulnerabilidad de la privacidad, de esa información confidencial. Entonces, sí que puedo formarlo, sí que puedo orientarlo,
sí que le puedo ceder un equipo informático, incluso una silla o incluso un escritorio para que pueda trabajar, pero no tengo la capacidad de invadir su hogar y evaluar su puesto de trabajo en ese momento concreto. Esto además se está extendiendo. Hemos visto que realmente pues, es eficaz el teletrabajo y es eficaz la educación. Y una prueba de ello es el diseño y la creación de la nueva norma ISO 29994, que habla de la calidad en la educación a distancia. Insisto, a mí me gusta más hablar de educación online porque cuando utilizamos, al menos en castellano, ese concepto de educación a distancia, parece que es enviar pues, una documentación para que el alumno de forma independiente trabaje. Luego veremos en las oportunidades que no es así y la educación online tiene pues, facilidades y ventajas muy importantes que debemos aprovechar. Quizás el real reto que tenemos en la mejora de la educación, que es un aspecto fundamental a nivel individual, a nivel familiar, a nivel gubernamental, a nivel de país, a nivel de Estado, pues está claro que la capacidad educativa es algo absolutamente relevante, es algo que permite avanzar la sociedad y que nos permite pues descubrir, investigar. Fíjense lo que está ocurriendo ahora con las vacunas y la premura que tenemos en que alguien con una educación de calidad sea capaz de diseñar pues, una cura para una situación pues, tan repentina y tan traumática que estamos viviendo. Y sin duda alguna, buscar esa calidad en la educación pues, es uno de los principales retos. Hacer que la educación sea efectiva. No tenemos que buscar una educación cuadrada, cerrada, rigurosa, como la que teníamos antes, en la que preparamos a las personas para superar exámenes. No, tenemos que preparar a las personas para superar retos. Tenemos que preparar a las personas para ser capaces de ser creativos, para ser capaces de investigar, de diseñar. Fíjense que esto lo cuento mucho en las clases en comunicación y participación, que está cambiando incluso la tendencia de reclutamiento de personas con altas capacidades. Antes se buscaban competencias duras, las hard skills, se buscaban personas con ingenierías, con másters o maestrías, con doctorados, con dominio de paquetes informáticos. Y sí, eso es importante, pero esas competencias duras que se adquieren con esfuerzo siempre se pueden suministrar. Ahora se está buscando otro tipo de competencias blandas o soft skills. Se están buscando personas con capacidad de liderazgo, con capacidad de comunicación, con capacidad de empatía, que sepan gestionar a personas que tengan inteligencia emocional. Y eso es un reto importante en educación. Sí que debemos enseñar a sumar, sí que debemos enseñar a multiplicar, sí que debemos tener un lenguaje adecuado y una ortografía y caligrafía correcta, pero hay mucho más en la educación. Y yo creo que el principal reto que tenemos que afrontar es preparar realmente a los alumnos para el futuro que va a venir. Y no sabemos qué va a venir. Fíjense cómo nos ha caído el COVID. Entonces, hay que prepararlos para ser flexibles, ser creativos y que en cualquier momento tengan capacidad de innovar y de adaptarse. Y el tercer y último reto es, fíjense, he comenzado hoy con los retos y nada más comenzar he tenido una desconexión de internet, he tenido una caída de la plataforma. Pues no somos nativos digitales, al menos yo no soy nativo digital, aquí habrá gente que es mucho más joven y probablemente lo sea, pero la alfabetización digital, la preparación de los elementos, las herramientas, el soporte técnico, ISO 29994 habla mucho del soporte técnico y de la infraestructura técnica que tengan esas entidades educativas y también los educandos, los alumnos. Por lo tanto, alfabetizar digitalmente es un elemento imprescindible. El COVID ha hecho mucho por esta labor. Nos ha alfabetizado, nos ha digitalizado, nos ha hecho pues, usuarios frecuentes de estas herramientas, de estas plataformas y hemos hecho tareas y adquirido conceptos que esa necesidad nos ha obligado a adquirir. Por lo tanto, yo creo que son tres retos muy importantes. Asegurar la calidad de la información, la confidencialidad, garantizar que seamos asépticos en ese intercambio de información, garantizar que haya calidad en el sistema educativo, ver otras perspectivas, avanzar un poco en el concepto de información y de comunicación en la educación y, por último, lograr esa capacidad de alfabetización digital. Ahí cerraríamos los retos y, si me permiten avanzar una slide en la presentación, vamos a avanzar hacia las oportunidades, que considero que son muchas. Al final estamos llevando a cabo actuaciones que antes prácticamente no nos planteábamos. Esta propia jornada es un ejemplo clarísimo.
Estamos haciendo una jornada con horarios diferentes, en continentes diferentes, con rangos profesionales, personales totalmente diferentes, y esto es una auténtica ventaja de los nuevos sistemas de educación y de comunicación. Si hay una gran ventaja, es la economía de tiempos. Yo estoy en mi casa, termino la ponencia, termino la jornada, me quito el saco y estoy en mi hogar. No me he desplazado, no he tenido que cruzar un océano para poder hacer una conferencia o poder poner en común puntos que son prácticamente idénticos, porque al final también la globalización cada vez es más patente. Esto es absolutamente inmediato. Tenemos una comunicación mucho más cercana. Se están rompiendo de una forma, muy eficaz y la verdad que yo creo que muy interesante, pues las barreras temporales y las barreras físicas. Fíjense que cuando antes uno buscaba un trabajo, cuando antes alguien quería buscar una oportunidad para tener un salario, para poder desarrollarse, teníamos un rango de actuación muy pequeño, 50, 100 kilómetros a lo máximo, y si nos íbamos más lejos, ya suponía valorar pues cambiar de domicilio, alquilar un apartamento, tener una inversión muy importante para poder acceder a un puesto de trabajo. Hoy en día esto ya no es tan necesario. Yo colaboro con el Centro Panamericano de Estudios Superiores, con UNICEPES, desde España, a miles de kilómetros de distancia, de una forma pues absolutamente inmediata, con sesiones online absolutamente en directo, y exactamente igual como estamos haciéndolo en esta ocasión. La tercera oportunidad que creo que debe destacar en la educación y en la calidad de educación, especialmente pues en la online, y la presencial también debería ser así, es la participación. Al final, pues sí que es cierto que nos ofrece una ventaja. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Podemos efectuar preguntas, pueden participar en el chat, pueden plantear sus opiniones sin ningún tipo de limitación. Estamos muy por encima de 100 personas en la sala. Si estuviéramos en un lugar presencial, con 100 personas en un local, sería prácticamente imposible que pudiéramos participar y que pudieran lanzar preguntas. Sería prácticamente ingobernable. Aquí ya estoy viendo que aparecen preguntas y podemos gestionar esas preguntas sin ningún tipo de dificultades. Quizás un reto que no he comentado y Óscar pregunta, pues es precisamente esa saturación o esa continua dependencia digital, y lógicamente hay que saber regular. De hecho, una parte importante de las sesiones que estamos viendo pues van en esa línea. Dependencia digital, estrés, síndrome de estar quemado, situaciones que generan pues la cantidad de horas que pasamos delante de una pantalla. No les pregunto, pero lo hago mucho en las sesiones presenciales y todo el mundo me dice 8, 10, 12 horas al día conectados frente a un ordenador. Debemos buscar también regular esto y ser conscientes de las debilidades y las fortalezas que tienen estos sistemas. Pero no cabe ninguna duda que se fomenta la participación. Yo les garantizo que tengo muchísima más comunicación con mis alumnos en formato digital que en formato presencial. A veces es muy complicado que con 50, 60 personas en un aula alguien levante la voz y participe. Parece que hay una barrera pues de timidez. Esto en un formato online es mucho más sencillo. Podemos contar con expertos de cualquier ámbito. Acabamos de escuchar a Sandra, que es un auténtico lujo escucharla, y está en Portugal y puede participar de una forma pues muy sencilla. Tener que trasladarse y cruzar medio mundo siempre es mucho más complejo a nivel económico y a nivel temporal. Por lo tanto, abrimos el abanico a la participación, a la cooperación y a las situaciones de compartir realmente pues cualquier tipo de situación y cualquier tipo de conocimiento. Y esta multidisciplinaridad, esta capacidad de conformar equipos educativos y de auditoría, de implantación diferentes, pues nos va a enriquecer. Al final, lo diferente es lo que nos puede enriquecer. Y por último, creo que una oportunidad absolutamente bestial, la conciliación, el poder trabajar desde nuestro hogar, el poder llevar a cabo tareas prácticamente de forma simultánea. Pues yo puedo tener la lavadora puesta y puedo estar haciendo una formación, como es el caso que ocurre ahora mismo. Es decir, una optimización de tiempos y un avance muy claro hacia la conciliación familiar y laboral. No sé si a ustedes les ha ocurrido, y ya para ir cerrando, porque los tiempos son muy limitados, pero a mí el COVID me ha servido para ver cómo era mi vida y para decirme, Iván, no pasa nada por estar una semana en tu casa, no tienes que estar continuamente corriendo, continuamente a la carrera, como si no hubiese tiempo ni para descansar. Parar y pensar
es algo muy necesario y algo importantísimo. Y bueno, yo con esto ya cierro, veo que hay alguna pregunta por ahí, pero como Mauricio nos comentó, al final del panel resolvemos si tenemos un poco de tiempo. Y simplemente agradecerles a Comenor la invitación, a ustedes la participación, y para cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, pues estamos a su disposición. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. De verdad también es un lujo el tenerte en esta presentación. Me gustaría hacer dos preguntas, tanto para Sandra como para ti, Iván, que son, trato de hacer un resumen de lo que nos está llegando por parte de los interesados en el chat. Desafortunadamente no podemos contestar una por una, pero yo creo que puedo hacer una síntesis de lo que nos están preguntando. En cuanto a lo que se refiere a sistemas de gestión, todo lo que es la integración de la norma de sistemas de gestión para organizaciones educativas, lo que es la norma ISO 9000, la norma ISO 21000, ahorita hablaba Iván de esta norma de seguridad de la información, también de esta norma de educación a distancia. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen del costo-beneficio de la implementación de estas normas? No sé si cualquiera de ustedes me lo pueda responder. Sandra, Iván. Sandra, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Okay. Y te veo mejor. Yo pienso que eso tiene que ser analizado caso a caso. Depende de la organización. Hay organizaciones en que hace mucho sentido hacer una 9001 con 20001 si hay productos, como se decía, si solamente se hace productos para educación, no se puede implementar la 20001. Por tanto, si queremos cubrir algo que no puede ser cubierto por la 21001, puede hacer sentido hacer una integración con 9001. Si no, no hace sentido. Por tanto, tiene que ser caso a caso. Y con las otras normas de sistemas de gestión, y hay que lembrarnos que ISO tiene más de 70 normas estándares de sistema de gestión, yo pienso que tiene que ser un análisis caso a caso. Hay organizaciones que pueden necesitar de un estándar específico y otras que no hace sentido ningún utilizarlo. Por tanto, no me parece que hay una respuesta sí o no aquí. Iván, ¿qué piensas tú? Exactamente igual. Esto, a mí no me gusta hablar de coste, me gusta hablar de inversión, pero exactamente igual. Depende un poco de la estructura, depende un poco de la dinámica de la organización, depende un poco pues, del alcance también de la norma que se le quiera dar. Y al final, cuando hay una auditoría, todos lo sabemos, hablamos de coste de días de auditor y va a depender del tamaño, del número de centros, del scope de la actividad. Bueno, hay muchas variables que hay que analizar. Yo creo que está bien porque al final cualquier norma que se implante nos da orden. Y está claro que en un mundo como el de hoy en día, tener un orden, tener identificadas debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, nos permite avanzar. Y lo ha dicho Mauricio al presentar, hablamos de mejora continua y las normas buscan mejora continua. Entonces, probablemente también ese coste de implantación se adaptará un poco a las características de la empresa y es simplemente valorarlo y analizarlo. Yo lo que sí que sé es que es muy extraño que una empresa se certifique o implante una norma y no mejore de una forma importante. Entonces, la inversión yo creo que debe analizarse al menos. Muy bien. Y la última pregunta que les puedo hacer abierta aquí al público es los factores de riesgo psicosocial que se pueden dar como parte de esta educación a distancia que estamos viviendo todos los días. ¿Qué opinan de cómo se está dando este burnout que tú comentabas por ahí, Iván, y cómo incluso se puede dar un rezago en la educación por estos medios en los que se está llevando a cabo? Si pudiéramos profundizar un poquito sobre ese tema y con eso cerraríamos ya esta participación del primer panel. Bien, pues aquí por alusiones yo creo que me toca responder. Lo cierto es que está habiendo un cambio absolutamente radical incluso en la forma en la que nos enfermamos. Las exigencias físicas en el trabajo están empezando a desaparecer
y las exigencias mentales nos están acaparando. Yo creo que todos los que estamos aquí vemos perfectamente que es todo exigencia. Pues tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que conocer herramientas digitales, tenemos que tener un Instagram en el que salimos perfectos, guapos, comiendo las mejores comidas, viajando cuando nos dejan viajar. Es decir, es todo exigencia y es todo pues una demanda continua de estímulos. Queremos algo, lo pedimos y nos lo envían a casa ya. No sabemos algo, accedemos a Google y nos responde inmediatamente. No sé hacer algo y YouTube me enseña con un tutorial. Es decir, es todo absolutamente inmediato. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que aquí hay dos cosas importantísimas. Lo primero es reconocer qué es lo que nos genera ese estrés, reconocer qué es lo que nos hace daño. Pues los tribunales, las clases, el responsable de mi empresa, que cuando estoy descansando estoy mirando mi celular, que no tengo un descanso digital, que no tengo una desconexión. Identificar qué nos está presionando. Y en segundo lugar, identificar qué nos contrarresta esa situación. Yo les cuento las mías. A mí me viene bien hacer deporte, pues ir a jugar al fútbol, ir a correr o ir a tomar una cerveza con mis amigos. ¿Qué ocurre ahora con el COVID? Que tampoco puedo ir a jugar al fútbol ni tampoco puedo ir a tomar una cerveza. Entonces se limitan mucho las variables. Pero hay que buscar fuentes de estrés y hay que buscar elementos que nos reduzcan ese estrés. Yo creo que es el mejor consejo y hay que valorarlo a nivel individual. A ver cuáles son nuestros evasores y cuáles son nuestros estresores. Debemos hacer una meditación y buscar cómo solucionarlo porque es un conflicto siempre individual. Muchas gracias, Iván. Sandra, ¿algo que quieras agregar? Sí, del punto de vista de la revisión que preparamos para la norma 21.001, y yo pienso que esta situación pandémica, claro que trae nuevos retos para esta revisión. No es que la 21.001 no está allá preparada para cubrir educación a distancia, eso ha sido muy discutido durante el desarrollo de la norma y los requisitos están preparados para cubrir esas necesidades. Pero lo que esta pandemia nos veo traer, yo pienso, es el desafío de la educación híbrida, porque antes preparábamos los cursos o para presencial o para e-learning o para b-learning. Una parte era presencial, una parte preplaneada y específica era en e-learning. El problema que tenemos ahora es que tenemos que preparar todo para todo, porque de un momento para otro, la parte, si estamos en un módulo que es presencial y tenemos que ir para casa, tenemos que tener todos los recursos pedagógicos, la tecnología, las infraestructuras, los profesores, los alumnos, todos tienen que estar preparados para cambiar de un lado a otro en una semana, en 3 días, en un día. Este hibridismo, este sistema híbrido es algo que cuando desarrollamos la 20.001 no habíamos pensado en esto. Yo pienso que tenemos ahora que pensar si los requisitos que tenemos están preparados también para cubrir eso o si necesitamos de algo más. Ese algo más puede ser un anexo con guidelines, con recomendaciones de cómo adaptar los requisitos de la norma a este tipo de situaciones para preparar las organizaciones educativas para ser más resilientes a este tipo de situaciones de crisis como una pandemia. Perfecto, Sandra. Muchas gracias nuevamente a este primer panel. Creo que ha sido muy claro. Y pues vamos a continuar con nuestro programa. El segundo panel nos habla del compromiso ambiental en la educación, la infraestructura educativa, la seguridad y la salud en la prestación de servicios, obviamente educativos, y el retorno seguro a las aulas. Le voy a pedir a la doctora María Laura Ortiz, quien es miembro del Comité Coordinador de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente, que nos ayude con su ponencia, que es precisamente enfocada al compromiso ambiental en la educación. Doctora, adelante, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
No sé si se ve bien la pantalla y si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, vamos a platicar rápidamente sobre este compromiso de la educación superior con la sostenibilidad. Empezando con esta única lámina, hablar de la crisis socioambiental, que tenemos muchas evidencias en ese sentido y que es bien conocido para todos. Esta crisis socioambiental la voy a abordar en función de 3 esferas muy importantes. Una de ellas que es la esfera ambiental y que vamos a tener pues componentes mucho más, más bien en mayor número que el resto de las esferas que ahora se las muestro, y que por mencionar algunos componentes de esta esfera ambiental, pues tenemos la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, escasez de alimentos, por ejemplo, y una de las cosas muy importantes que es el problema de este siglo, que es el calentamiento global y el cambio climático. La otra esfera es la esfera económica que ustedes pueden ver aquí, en donde se habla mucho en este momento, se está dando mucho las migraciones, la desnutrición. Por ejemplo, hay una disminución de la inversión en desarrollo social para poder canalizarlo más hacia un gasto militar, por ejemplo, ¿no? La tercera esfera de la que vamos a hablar es la esfera social, en donde podemos reconocer a enfermedades emergentes y todavía una mayor presencia de cada vez enfermedades reemergentes y enfermedades emergentes también, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19. Pero en función de todo esto, de esta crisis socioambiental que hemos definido muy rápidamente, existen esfuerzos a nivel mundial que creo que es muy necesario en este tema tocarlos, como son el planteamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como todos ustedes conocen, están planteados 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por todos ellos existen 169 metas que están definidas también, y en esas 169 metas también están incluidos 230 indicadores para medir, comparar, evaluar la evolución y los progresos hechos para cada uno de los objetivos. De acuerdo con el tema que nos acerca en este momento, pues uno de los objetivos muy importantes planteados es la educación de calidad. Aunque, bueno, más adelante lo comento nuevamente, pero la educación de calidad obviamente está relacionado con el resto de los ODS. Este objetivo 4 dice garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. En ese sentido, todos también sabemos que la educación es un derecho humano para promover la libertad y la autonomía personal, que va a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de un país. Entonces, las personas que están aprendiendo de todo esto van a adquirir competencias, conocimientos técnicos para desempeñar una serie de ocupaciones laborales o poder llegar a mayores avances en la productividad y la competitividad. Así es que si relacionamos la crisis socioambiental que hemos estado comentando con esta educación, obviamente nos va a contribuir al desarrollo sostenible. El objetivo 4, que es la educación de calidad, les mencionaba hace un momento, este objetivo 4 en realidad está relacionado con todos los demás. Si podemos alcanzar a este objetivo 4, obviamente vamos a estar incentivando el avance en el cumplimiento del resto de los objetivos, como pueden ustedes ver aquí en la pantalla. En ese sentido, ¿cuál es el papel de la educación ante los objetivos del desarrollo sostenible? Y en esta plática voy a abordar más específicamente el papel de las instituciones de educación superior, es decir, la educación superior, y cuál es su papel ante los ODS. Las instituciones de educación superior van a desempeñar un papel muy importante en la sociedad y, por lo tanto, un papel fundamental para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué es esto? Bueno, hay educación, investigación, innovación y liderazgo en este tipo de instituciones. Las universidades, por ejemplo, van a trabajar por y para la sociedad.
no mantenerse alejada de la realidad. Y estos desafíos actuales exigen educar en valores con mucha mayor sensibilidad hacia los problemas actuales. Entonces, en estas universidades se investiga, se transmite conocimiento, se educa en valores, que es lo que queremos, de tal manera que podamos dar respuesta a problemas sociales y con todo ello el compromiso es la formación de profesionales. Así es que las universidades han sido potentes impulsores de la innovación global, nacional y local, del desarrollo económico y del bienestar social. Ahora bien, ¿cómo relacionamos a estas instituciones de educación superior con los objetivos de desarrollo sostenible? Y de acuerdo con un consenso a nivel mundial de diferentes investigadores, docentes, etcétera, lo podemos hacer en dos vías. Y esas dos vías son que se incorporen en el quehacer de las instituciones de educación superior, o sea, tratar de incorporar todos los planteamientos, los objetivos, las metas, con todos sus indicadores, a todo el quehacer de las instituciones. Por ejemplo, a través de un campus sostenible, de practicar o implementar la responsabilidad social, educar en valores y de la promoción de la sostenibilidad en las funciones sustantivas. La otra vía es la contribución que pueden tener las instituciones de educación superior hacia la implementación en general a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí es pues a través de la docencia, de la investigación y el desarrollo de tecnología, la innovación, un liderazgo social y a través también de la gestión y de la gobernanza. Bueno, en ese sentido, podemos reconocer que en pues, muchas de las universidades, yo no digo que todas, pero muchas universidades de América Latina tienen una situación común desde el punto de vista ambiental, por ejemplo. Y en ese sentido hay producción de residuos y aguas residuales, hay carencia de políticas para manejar el campus, su entorno natural, no hay mucha sensibilización ante esto, hay muchos riesgos, tampoco hay muchos planes para salvaguardar incluso la integridad física de las personas en los diferentes espacios, programas de ahorro de energía, etcétera. Hay emisiones de gases de efecto invernadero que están directamente relacionados con el calentamiento global y el cambio climático. En fin, un campus universitario o cualquier plantel, aquí lo podemos extrapolar a cualquier plantel de otras instituciones educativas, pero va a estar enfrentando retos ambientales como cualquier ciudad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como instituciones de educación superior una responsabilidad para incorporar estrategias que formen integralmente a sus estudiantes en todas las disciplinas, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la parte ambiental, tienen que predicar con el ejemplo. Entonces, en ese sentido, deben implementar nuevas estrategias para el manejo de su infraestructura. Así es que, atendiendo a estas dos vías en que la educación y sobre todo las instituciones de educación superior se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible, podríamos plantear que tenemos tres grandes procesos para poder llegar a la sostenibilidad de las universidades. Por ejemplo, el establecimiento de un sistema de gestión ambiental y, por otro lado, la participación pública y responsabilidad social. Si ustedes se dan cuenta, es como que las instituciones están apropiándose de los objetivos de desarrollo sostenible para poder implementar en su quehacer diario. Por ejemplo, para un sistema de gestión es mejorar el manejo ambiental, minimizando impactos, previniendo la contaminación, impulsando la eficiencia energética, entre otros, ¿no? También ir hacia un campus verde. La participación pública y responsabilidad social, pues, es incluir a las partes interesadas, obviamente también a estas partes hacerlos partícipes del sistema de gestión ambiental, los servicios a la comunidad y la justicia social, por ejemplo, equidad, incluir a las personas con capacidades diferentes, etcétera. ¿Y cómo contribuyen las IES a eso? Bueno, a través de formación,
¿sí? A través de la docencia, por ejemplo, incluir en el currículo, pues, las cuestiones de sostenibilidad, salud y seguridad, ¿no? Y, por supuesto, la investigación y desarrollo. Y en ese sentido voy a hablar ahora del objetivo 17, que es lograr los objetivos a través de alianzas, ¿no? Y es trabajar en colaboración. Y uno de los ejemplos que quiero poner es la formación de ARIUSA, que es la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, la cual es una red de redes universitarias para promover coordinación de acciones y cooperación entre redes de las instituciones en Iberoamérica, para también mejorar su compromiso con el ambiente y la sustentabilidad. Reúne a más de 431 universidades. En este caso, podemos hablar aquí, como es una red de redes, ustedes pueden ver aquí los países que están integrados a esta red de redes. Aquí se me pasó a poner España, que también es un país que está trabajando muy de cerca con la ARIUSA, y también tenemos estas más de 400 universidades participantes por cada país. De la misma manera, aquí se encuentran los diferentes países que participan. Una cosa importante acá es que es muy importante para ARIUSA el compartir experiencias y aprender de todos. Y en ese sentido, ONU Medio Ambiente está acompañándonos todo el tiempo, estamos trabajando conjuntamente con ellos para poder justamente alcanzar estos objetivos, ¿no? Así es que entre todas estas universidades estamos adoptando todos los objetivos de desarrollo sostenible para transitar hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el ambiente. Pero ¿cómo saber que una institución educativa va por buen camino? Y aquí es donde viene este concepto, pues, que ya hemos mencionado de la universidad sostenible, de cómo medirnos si vamos por buen camino. Y en ese sentido hay como muchas propuestas a nivel internacional. Ahora algunas propuestas se han ido como apropiando en las universidades de un país con las de otros países, o se pueden ir adecuando a las características de una institución, como para medirnos cómo vamos, ¿no? Y aquí les voy a poner solamente un par de ejemplos. Y esto es que pues hay muchas propuestas de indicadores que han surgido para medirnos, que les han llamado Campus Verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, depende de lo que veamos, pues hay grupos de indicadores que nos van a ir diciendo qué tanto estamos cumpliendo y en ese tránsito hacia una universidad sostenible. Pero tenemos este estándar, que es la ISO 14001, en donde muchas universidades y otros planteles educativos de otros niveles, pues la han tomado para poder, pues, medirse, para poder mejorar, y en ese sentido están certificadas en diferentes países del mundo, están certificadas instituciones educativas para poder, que permite decir que va por buen camino. En ese sentido, pues ya sabemos que el implementar un sistema de gestión ambiental a través de la ISO 14001, pues nos va a llevar a una certificación. Y bueno, esta ISO 14001 nos permite hacer paulatinamente y sistemáticamente una revisión de nuestro sistema de gestión ambiental. Se pueden implementar acciones correctivas, se pueden establecer claramente cómo vamos a operar este sistema para poder lograr una certificación por esta ISO o para continuar con ella. Nos permite planear en materia ambiental y nos permite también visualizar una política de las autoridades y su compromiso con el ambiente. Y casi para finalizar, me permito presentar y traté de hacer una articulación de esta ISO 14001 con los ODS, pero también con la ISO 21001, que ya se ha hablado aquí de esta ISO y que es muy importante como conocer esta articulación para mí. Entonces hice este ejercicio de tal manera que en lo que se puede, en lo que confluye en cada una de estas, por ejemplo, entre la ISO 21001 y la 14001, pues se comparten estructuras estas ISOs, y entonces esto nos podría permitir transitar hacia una educación que propicia la participación de partes interesadas, con justicia, responsabilidad social, pero también con sostenibilidad. Por ejemplo, ¿no?
La otra parte es que podemos llegar a una educación planeada para el cumplimiento de los ODS y, por otro lado, la sistematización de actividades relacionadas con el ambiente y la sostenibilidad, coadyuvante para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, esta parte que puse aquí, que es lo que nos permitiría con mayor facilidad llegar a una educación integral para formar ciudadanos integrales, ¿sí? Pero con mucha calidad. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Creo que es muy clara la presentación. Y de aquí quiero retomar que la educación como tal, pues es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental del ser humano y es la misión principal, por ejemplo, de la UNESCO, y es parte de este cuarto objetivo de desarrollo sustentable de educación para todos, en la que se deben de formar estos valores para que se tengan las competencias necesarias para lograr una mejor sociedad. Esta pandemia, esta situación que estamos viviendo al día de hoy, pues nos ha cambiado y muchas de las cuestiones que ya sabíamos o teníamos pensado que podíamos hacer, ahora tenemos que repensarlas y rehacerlas, ¿no? En las instituciones educativas sucede lo mismo, y eso tiene que ver también con la infraestructura, con lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, y con lo que tiene que ver con el retorno seguro a las aulas. De alguna manera, no podemos dejar a la educación como un aspecto relegado, independientemente de que tenemos que estar muy cuidadosos de la salud de las personas. Creo que la educación no puede parar. Entonces, esto me da pie a dar continuidad con nuestro siguiente ponente, y al final del panel, si me lo permiten, ya profundizamos en algunas preguntas muy particulares de esta presentación que nos hizo favor de hacer, doctora Laura. Les quiero presentar al doctor Alberto Gaitán, quien nos va a compartir la ponencia que es Infraestructura Educativa, Seguridad y Salud en la Prestación de Servicios de Educación y el Retorno Seguro a las Aulas. Alberto, si me haces favor. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Mauricio. Vamos a dar inicio. Si me apoyan con la presentación, por favor. Muy bien. Bueno, pues quiero agradecer la invitación al doctor Mauricio Cárdenas, director general de ACSM y Acomenor, por esta iniciativa que nos permite intercambiar experiencias, ir construyendo puentes que nos permitan, pues a todos los actores que conformamos el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, pues generar sinergias con el objetivo de apoyar y fortalecer el sistema educativo mexicano. Hay que partir de que la educación, al igual que en otros sectores, cuenta con una serie de regulaciones, ¿no? Normas oficiales mexicanas, estándares, normas internacionales, las cuales, en la medida que las identifiquemos y valoremos su importancia y llevemos a cabo las acciones para su cumplimiento, estaremos fortaleciendo un sector estratégico y clave para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, lo anterior cobra una mayor relevancia en este contexto actual en el que estamos enfrentando. A consecuencia de la pandemia, y todo el mundo hemos padecido esto, y dando cumplimiento a las medidas que el gobierno pues instrumentó para detener la transmisión del virus, se optó por el cierre temporal de instituciones educativas públicas y privadas, ¿no? Desde el nivel preescolar hasta las universidades, a pesar de los esfuerzos por utilizar distintos entornos virtuales de aprendizaje, aunado a medios de comunicación masiva como la radio y la televisión, hay un consenso entre algunos pedagogos en que para ciertos grupos de edad, niveles educativos y algunos conocimientos específicos, inclusive de algunas disciplinas, pues la educación a distancia no sustituye este aprendizaje presencial, que tiene que ver con la socialización, tiene que ver más con el desarrollo que permite un entorno escolar y la interacción entre estudiantes y docentes. Ahora sí, en esta segunda, ahí está bien, por favor. En esta segunda quiero destacar, no, perdón, la anterior todavía, por favor. Muy bien, ahí, gracias. Aquí quiero destacar que este cambio, que tiene prácticamente, es inédito para todos nosotros, trajo consecuencias, principalmente en los países de ingresos bajos, ¿no? La educación no presencial ha agudizado estas brechas de desigualdad y se evidenció la inequidad en los recursos materiales, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con tecnologías tecnologías de información y comunicación, recursos personales que en cada una de las familias y su entorno se presentan. Esta situación
nos reveló, aquí les comparto un dato de la UNESCO, nos reveló la importancia que tienen las escuelas, ya que estas escuelas pues sí posibilitan la oferta de otros recursos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro sistema educativo mexicano, inclusive los desayunos escolares, por ejemplo, y todo este apoyo social que es muy importante y que la crisis socioeconómica pues vino a prácticamente agudizar. La UNESCO en uno de sus informes nos dice que esta interrupción simultánea de servicios educativos a nivel global ha afectado más del 90% de la población mundial de estudiantes, ¿no? El informe de vigilancia sobre el financiamiento de la educación revela esto, que entre 2018 y 2019, es decir, antes del inicio de la pandemia, por ejemplo, los países con ingresos altos gastaban un equivalente de $8,500, ¿no?, por cada estudiante, comparado con $48 en los países con ingresos bajos, ¿no? Es decir, la pandemia no hizo más que aumentar esta enorme brecha de gasto educativo per cápita entre países ricos y pobres. La siguiente, por favor. La UNESCO hace énfasis en el que el desafío del financiamiento de la educación no consiste únicamente en movilizar recursos, sino cómo somos eficaces para gastar el recurso en educación. Aunque el acceso a la educación ha mejorado, hay un índice que les comparto ahorita de muchos, pero de este reporte yo tomo este de pobreza de aprendizaje. Todos los niños, esto quiere decir que todos los niños deberían de poder leer a los 10 años. La lectura es una puerta de entrada para el aprendizaje y a medida que un niño progresa en la escuela, a la inversa, si no tiene esta capacidad de leer, se le cierran muchas puertas. Y aunque es posible aprender más adelante en la vida con suficiente esfuerzo, los niños que no leen a los 10 años o como muy tarde al final de la escuela primaria, que es cerca de los 12 años, generalmente no logran dominar la lectura más adelante en su carrera escolar. Y este informe nos dice que la tasa de pobreza de aprendizaje, que es la proporción de niños de 10 años incapaces de leer un texto corto y apropiado para su edad, era de 53% en los países con ingresos bajos y medios antes de la pandemia, en comparación con el 9% en países de ingresos altos. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de países, por ejemplo, en Europa, pues solamente 1 de cada 10 niños tendría este problema, en contraste con nuestros países en donde prácticamente de cada 10 niños, 5 no puede lograr este indicador. Es probable que el cierre de las escuelas relacionado con el COVID aumente esta proporción hasta en un 63%. La siguiente, por favor. De igual manera, la UNESCO también señaló que la suspensión de clases presenciales puso en riesgo los avances alcanzados en torno al cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda 2030, que hace rato la doctora Laura nos compartía, y que consiste justo el objetivo 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, ¿no? Y que este objetivo está planteado para el 2030. En uno de los informes, en el caso de México, se destaca que los temas relacionados con el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial se han incorporado poco en el marco curricular nacional, ¿sí? Ya sea en los contenidos tanto de educación básica o educación media superior, inclusive en las universidades. Salvo la temática de derechos humanos, y, por ejemplo, pero los temas como igualdad de género, desarrollo sostenible y ciudadanía mundial se han promovido en un nivel muy bajo. Cabe señalar que en el modelo educativo que entró en vigor con esta administración en el 2018-19, se menciona que la Agenda 2030 pues, va a ser un documento rector de los nuevos planes y programas de estudio. Esperemos que así sea para poder atender estos objetivos del desarrollo sostenible y pues demos un voto de confianza. La siguiente, por favor. También en un estudio reciente de la UNICEF, ahora nos vamos a pasar a un tema que es muy importante y también fue de los efectos de esta pandemia. En este estudio de la UNICEF se muestra que la crisis de la pandemia ha tenido un importante impacto en la salud mental pues, de las y los adolescentes, ¿no? De nuestros jóvenes. Y se detalla en un estudio donde participaron más de 8,400 adolescentes de entre 13 y 29 años y que se realizó prácticamente en 9 países de la región de México y Latinoamérica. Entre los participantes se reporta que el 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos 7 días. Para el 30%, la principal razón de estos jóvenes que influye en sus emociones actuales es la situación económica. ¿Sí? Esto es una situación también difícil y que hay que empezar a atender. La siguiente, por favor.
También en este mismo estudio encontramos que una situación que genera elevada preocupación es un llamado a las autoridades de salud, pero también a quienes estamos directamente involucrados con los jóvenes, es que el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con cómo se siente físicamente y mentalmente. Pese a que, pues prácticamente el 47%, 2 de cada 5, no pidió ayuda. Esta situación ha afectado de tal manera a los jóvenes, pues podemos también ver este último dato, que 46% reporta tener menos motivación para realizar sus actividades que normalmente antes disfrutaba hacer, como algún pasatiempo, y que un 36% se siente menos motivado para realizar actividades habituales. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí con esta lámina lo que quiero dejar claro es que, pues, hay que superar esta paradoja, ¿no? Llevamos a nuestros estudiantes a sus casas para ponerlos en menos riesgo, disminuir la transmisión de contagio, y en muchos casos sucedió lo contrario, ¿no? ¿Qué se viene en estos momentos? Pues debemos estar atentos a qué impacto tuvo este año en nuestros estudiantes al estar fuera de nuestro monitoreo que nos brinda la presencialidad. ¿Habrá contenidos que no fueron asimilados? Seguramente sí. Deberíamos de reevaluar y hacer un diagnóstico para valorar planes de nivelación a nivel grupal e individual. Seguramente sí. Habrá que estar atentos a cambios conductuales en los estudiantes para detectar si hay posibles abusos y factores de riesgo psicosocial que estén presentes o que hayan estado afectándolos en su contexto familiar. Por supuesto que sí. Sin lugar a dudas, las intervenciones aquí en el marco del retorno a las aulas deberá ir más allá del control y medidas de mitigación ante el virus. Y regresando al punto, el proceso de reapertura de las escuelas ofrece una gran oportunidad. Yo enfatizaría que es una oportunidad única para todos. Dejemos bien claro que tanto para los gobiernos y las instituciones educativas estamos en un momento histórico que nos permita reconstruir, sistematizar lecciones aprendidas, resignificar, por ejemplo, el papel de los docentes. Yo creo que en esta pandemia los papás y las familias han revalorado el papel que tiene el profesor. Considerar nuestras capacidades instaladas, por ejemplo, en el sector público, que hemos dejado de hacer, que no contamos con recursos educativos de acceso abierto. La educación no puede prosperar con un contenido preparado de antemano fuera del espacio pedagógico y sin tener en cuenta las relaciones humanas entre docentes y alumnos. La educación tampoco puede depender de plataformas digitales controladas por empresas privadas. Esos son de los datos que también nos arroja un estudio de la ONU. Y yo creo que aquí es importante que no es estar en contra de todo lo maravilloso que nos platicó también Iván, sino poder tener este modelo híbrido en la medida de las posibilidades que tenga nuestro sector en diferentes, o nuestras poblaciones en diferentes contextos. La siguiente, por favor. Evidentemente que sí, ¿no? La pregunta que yo pongo aquí, ¿es factible un retorno seguro a los espacios educativos? Sí, evidentemente sí. Para evitar consecuencias más graves en el largo plazo. Es decir, no podemos recuperar el tiempo, pero sí tomar acciones correctivas, anticiparnos, gestionar y abordar riesgos y oportunidades. Muchos países que han vuelto a tener clases lo han logrado con asistencia optativa. Estas modalidades híbridas que nos mencionaba Sandra también son muy importantes. Hay que apostar también a la hibridación, a la multimodalidad. Y sobre todo hay que tener presentes que hay que tener protocolos de seguridad e higiene muy bien establecidos. Se comenzaron a abrir las escuelas solo en algunas regiones donde la situación epidemiológica mejoró. China, Japón, Israel, Reino Unido, Bélgica, por mencionar algunos, han iniciado reaperturas graduales, evidentemente, con protocolos previamente establecidos. Fíjense que inclusive durante los picos altos de la pandemia se mantuvieron escuelas abiertas en Europa. Por ejemplo, sobre todo para estos profesionales que les llamaron ellos los profesionales vitales. Es decir, por ejemplo, ¿qué hacíamos con el personal de enfermería y médico o los policías o los bomberos? Pues tenían que dejar a sus hijos en la escuela. Se hicieron protocolos sanitarios, fueron los niños a la escuela y en lugar de estar solos en la computadora en su casa, se llevaban su computadora o estaban en el aula de cómputo y fueron vigilados por un maestro. Entonces, como bien se ha establecido por muchos expertos de la UNESCO, entre otros, las modalidades de educación remota, aunque han sido la solución que mejor hemos encontrado para estas circunstancias, en algunos contextos, y aquí quiero aclarar, en algunos contextos pudiera agravar la exclusión, pues no asegura la continuidad de los aprendizajes para todos, ¿no? Sin embargo, no solo México, yo creo que todos los países enfrentamos desafíos muy importantes de cómo planear este regreso a las aulas y que se pueda llevar a cabo de manera segura, eficiente y además asumir también el costo que esto nos va a llevar, un costo financiero
que va a depender también del tipo de organización educativa en la que nos encontremos, si es pública o privada, y además también si el sistema educativo, el gobierno, facilitará algunos apoyos para esto. La siguiente, por favor. Yo creo que aquí, en esta lámina, yo pongo unos puntos importantes, sobre todo dos. Primero, ¿qué debemos tener las organizaciones educativas? Y aquí no voy a retomar mucho tiempo, solamente enfatizar que un sistema de gestión bajo la norma ISO 21001 sería una herramienta importante, una herramienta poderosa para tener este plan estratégico, ¿no? Justo como se ha señalado, un plan que nos permita de manera gradual, ordenada y cauta poder lograr este regreso a clases. Y yo agregaría que además debería privilegiarse en todo momento un proceso muy inclusivo y participativo. Hace unos días vimos que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en México hizo un llamado para regresar, ¿no? Más de 10,000 colegios o 8,000 colegios, no recuerdo, afiliados a esta asociación, para regresar. Yo creo que en este punto no cometamos el error de polarizar. Yo recuerdo un conflicto laboral, quiero platicarles una anécdota rápidamente, donde yo estaba laborando en una universidad y de pronto se fue a huelga el personal administrativo. Entonces, los estudiantes, sobre todo aquellos del área de derecho, promovieron un amparo y entonces el conflicto era, ¿qué está violentándose más? ¿El derecho a la huelga, que es un derecho al trabajo también, o el derecho a la educación? Y pues la resolución del amparo, la recuerdo muy bien, promovida por estos estudiantes, fue que ambos derechos coexisten. Yo creo que aquí tenemos que estar en todo momento mediando. La autoridad educativa ha fijado su postura, emitió su comunicado, palabras más, palabras menos, vamos a regresar a clases presenciales siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita y haya un acuerdo con autoridades locales, en este caso estatales, ¿no? Y además siempre y cuando esté en semáforo verde, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. También debemos planificar e implementar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto es clave para que alcancemos resultados y prevengamos efectos negativos. Entonces, primer punto importante, planifiquemos como institución educativa, tengamos esa gran ruta crítica. Luego, el siguiente punto es minimizar el riesgo de transmisión en los espacios educativos. Esto es clave. Sin esto no vamos a poder regresar. Inclusive yo recuerdo que algo que dijo la SEP es que con que haya un contagio van a cerrar esa escuela, ¿no? Y que además el contagio de COVID va a ser riesgo de trabajo. Entonces sí vamos a estar en un terreno muy, muy, muy pantanoso y tenemos que tener, sin duda, estrategias que nos ayuden. Por ejemplo, el distintivo PARE, que ahorita lo voy a mencionar, que es un protocolo, ¿no? Para mitigar los riesgos del contagio, para el retorno seguro, y en este caso, pues para las instituciones educativas este punto es clave, porque con esta acción cualquier organización educativa estaría asegurando el cumplimiento de un protocolo que tiene establecidas las medidas necesarias para mitigar y reducir los riesgos de contagio de enfermedades epidemiológicas, en este caso como el SARS-CoV-2. Segundo punto, hay que asegurar la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes y evitar un mayor retroceso educativo. Yo creo que aquí el comienzo de los recursos, de las clases presenciales debe realizarse a partir de la planificación verdaderamente rigurosa, además de establecer medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia y cumplir con los objetivos educativos, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Tercer punto, hay que brindar confianza. Este punto es importantísimo. Hay que brindar confianza a estudiantes y partes interesadas. Este inclusive es un punto de la norma ISO 21001 y es un factor clave que voy a tomar yo como referencia porque nos establece que hay que comprender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los estudiantes y de otros beneficiarios como pueden ser los padres de familia, el gobierno, nuestros proveedores. Hay que vincular también los objetivos de nuestras escuelas con las necesidades y expectativas de los estudiantes. Tenemos que administrar una escuela o una organización educativa y para ello implica respetar e involucrar a todas las personas con todos los niveles y reconocer y empoderar, y la mejora de la competencia siempre va a facilitar el compromiso. Hay que hacerlo. En este sentido, cuando nosotros hayamos adoptado un protocolo para el regreso a clases, habremos dado certidumbre, habremos dado confianza a nuestros estudiantes y a nuestros profesores, a los padres de familia, al personal administrativo, etcétera, etcétera. Esto invariablemente va a repercutir en algo que es muy importante y se mencionó hace rato con la doctora Laura, la responsabilidad social, que por cierto esta última es uno de los principios bajo los cuales la norma ISO 21001 establece como parte de su sistema. ¿Cuáles son beneficios de tener una responsabilidad social? Pues mejorar la reputación en toda la sociedad,
¿no?, de nuestra escuela, incrementar las relaciones con nuestras partes interesadas, inclusive ahorrar costos debido al uso responsable y eficiente de recursos, y yo creo que también la habilidad para atraer y retener y mantener personal satisfecho en nuestras instituciones. El segundo aspecto y último que menciono ahí es asegurar el compromiso ético de quienes conforman las comunidades escolares y además vigilar el cumplimiento legal. Aquí implica, ojo, esto es bien importante, sensibilizar y fomentar la toma de conciencia de la comunidad educativa. Recordemos que en la medida que uno asuma un compromiso ético, vamos a poder asegurar que las personas no requieran supervisión. Cada uno podrá elegir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y esto asegurará que los hábitos y las prácticas de seguridad e higiene que son claves para mitigar esta pandemia, pues sean permanentes y consistentes. En resumen, se tiene una motivación intrínseca que determina a las personas para actuar en consecuencia de sus convicciones. En este contexto, yo creo que todas las escuelas no deben perder de vista también el cumplimiento legal, que efectivamente, además, nos ayudará a tener un compromiso y cumplir con las regulaciones que los gobiernos nos imponen a las instituciones o que debemos de cumplir las instituciones educativas. Finalmente, en esta diapositiva, la siguiente, por favor, aquí yo lo que marco es que ya mencionó el doctor Mauricio, no me voy a detener, la nueva ley de la infraestructura de la calidad vigente actualmente, en su capítulo 4, artículo 10, establece que todas las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad atender las causas de los problemas identificados por las autoridades normalizadoras que afecten, o que pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público. Ahí ustedes podrán ver en esta nueva ley, no me voy a detener, hay 15 objetivos legítimos y yo retomo 3 que son bien importantes y que nuestras normas pueden atacar y nos pueden ayudar a gestionar. La protección y promoción de la salud es un objetivo legítimo de interés, obviamente, la protección de la integridad física, la salud y la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, y finalmente lo que mencionaba Mauricio, la educación y la cultura. La siguiente, por favor. Y como una estrategia que recomendamos y que ha tenido mucho, digamos, impacto y beneficio en muchas organizaciones, es el distintivo PARE, ¿no? El distintivo PARE es un protocolo de atención a riesgos epidemiológicos, y aquí nos va a ayudar mucho, sobre todo, a establecer metodología para identificar nuestros peligros en las escuelas y obviamente prevenir los riesgos relacionados con la prevención y mitigación de contagio. También vamos a considerar aquí, este distintivo nos ayudaría a identificar todos los requisitos legales y reglamentarios que tenemos que cumplir, todo el cumplimiento normativo, porque también en nuestras escuelas tenemos trabajadores y hay que cumplir con eso. También tenemos que disponer de controles operacionales y procedimientos para que en todas nuestras áreas se evite el contagio de esta enfermedad. Tendríamos que tener también implementadas medidas preventivas, ¿no? Esta parte es muy importante para que los protocolos también evite el riesgo y el contagio en las personas. También tenemos que comprometernos a implantar, difundir y comunicar cualquier cambio normativo. También este protocolo trae un componente de comunicación muy importante. Y también tenemos que ir adecuando, ¿no?, siempre con una mejora continua, todas las adecuaciones que nos soliciten las autoridades competentes, tendremos que irlas incorporando. Este protocolo PARE es un distintivo que podría ayudar a muchas escuelas a poder asegurar un retorno seguro a las actividades presenciales. Y por último, yo dejo aquí nada más, esto ya se habló, no me voy a detener en esto, pero en la siguiente lámina yo sugiero que algunas instituciones o sistemas, algunas escuelas, instituciones educativas pudieran implementar ISO 21001 o ISO 45001 en el caso de que el tema de seguridad y salud en el trabajo sea preponderante, pero yo creo que la norma de ISO 21001 podría ser una norma que pueda conjuntar todos estos temas de que hemos hablado. Yo les agradezco mucho su atención, perdón por la rapidez, pero creo que el tiempo aquí nos apremia un poco y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.